Hay días en los que parece que el mundo conspira para sacarnos de quicio. La gente nos interrumpe, alguien nos habla con mala actitud, las redes sociales están llenas de comentarios tóxicos, el tráfico es un caos, y sin darnos cuenta, nos dejamos arrastrar por la irritación. Nos molestamos, nos frustramos, reaccionamos. Pero, ¿alguna vez te has detenido a preguntarte por qué ciertas cosas te irritan tanto, mientras que otras personas parecen mantener la calma ante las mismas situaciones? La respuesta no está afuera, sino adentro. La irritación y la molestia no vienen de lo que sucede, sino de cómo lo interpretamos, de cómo dejamos que ciertas situaciones nos afecten y de qué tanto control tenemos sobre nuestras reacciones. Si alguna vez has sentido que te enojas con facilidad, que ciertas personas logran sacarte de tus casillas, o que pasas demasiado tiempo rumiando cosas que te molestan, este video es para ti. Aquí exploraremos 10 claves para aprender a manejar la irritación, dominar tus emociones y dejar de cargar con la negatividad de los demás. Algunos de estos puntos te harán reflexionar, otros te darán estrategias prácticas, pero todos tienen un mismo propósito: ayudarte a recuperar tu paz mental y emocional. Porque al final, no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí podemos controlar cómo reaccionamos ante ellos. Así que acompáñame en este recorrido para entender por qué nos irritamos, y sobre todo, cómo dejar de hacerlo. Pero antes de comenzar me gustaría que dejases un like si te gusta este tipo de contenido. Es la forma de que YouTube sepa que aporta valor y lo comparta con más gente. No os entretengo más. Empezamos. 1. El ego manda. El enojo, la irritación, la molestia. Muchas veces creemos que provienen de lo que los demás nos hacen, de sus palabras, de sus gestos, de sus actitudes. Pero en realidad, el origen de esa incomodidad está dentro de nosotros. Y si miramos más de cerca, descubriremos que hay una fuerza oculta que se activa en esos momentos: el ego. El ego es esa voz interna que dice: ¿cómo se atreven a hablarme así? ¿Por qué me tratan de esta forma? Yo no merezco esto. Es una barrera invisible que nos hace sentirnos ofendidos con facilidad, como si todo lo que ocurre a nuestro alrededor fuera un ataque personal. Y en el fondo, el ego manda, y cuando manda, nos domina. Imagina que alguien te interrumpe en medio de una conversación. Automáticamente sientes un pequeño fuego en tu interior, una reacción visceral que te impulsa a reclamar: déjame terminar. Pero si observas bien, notarás que no es el hecho de que te interrumpieran lo que te molestó, sino la idea de que no te dieron la importancia que crees merecer. Tu ego exigió respeto y al no recibirlo, respondió con ira. Esto ocurre a diario en distintas situaciones. Cuando alguien no nos saluda, cuando no nos dan la prioridad en el tráfico, cuando sentimos que no nos escuchan, nuestro ego grita: no me valoran, me están menospreciando, no soy importante para ellos. Y esa interpretación es la que enciende la irritación más que el hecho en sí mismo. Pero aquí está la clave: el ego solo manda cuando le damos el poder. Si tomamos conciencia de cómo funciona, podemos empezar a desactivarlo. Pregúntate: ¿esta situación realmente me afecta o es solo mi ego herido reaccionando? Al hacer esto, muchas molestias desaparecen como el humo. Los grandes pensadores, desde los estoicos hasta los monjes budistas, han señalado lo mismo. El ego es el mayor enemigo de la paz interior. Epicteto decía: no nos perturba lo que nos sucede, sino nuestra interpretación de los hechos. Y muchas veces, nuestra interpretación nace del ego, de una necesidad de validación externa que en realidad no es necesaria. Así que la próxima vez que sientas que alguien te irrita, detente por un momento y pregúntate: ¿es mi ego el que está reaccionando? Porque si lo es, tienes en tus manos la oportunidad de liberarte. No necesitas reaccionar, no necesitas enojarte. Puedes soltarlo y seguir en paz. 2. El poder de la reinterpretación. A lo largo del día miles de cosas suceden a nuestro alrededor. Algunas nos alegran, otras nos pasan desapercibidas y muchas simplemente nos irritan. Nos molesta la actitud de alguien en la calle, un comentario fuera de lugar, la lentitud de una fila, un mensaje ignorado. Pero lo que realmente nos perturba no es lo que sucede, sino cómo lo interpretamos. Imagina que caminas por la calle y alguien choca contigo sin siquiera voltear a disculparse. Automáticamente, tu mente activa la narrativa del enojo.
¡Qué falta de respeto! La gente ya no tiene educación. Si fuera yo, me hubiera disculpado. En un segundo, tu estado de ánimo cambia. Ahora no solo estás caminando con rabia. Pero ¿qué pasaría si en lugar de esa interpretación hicieras otra? Y si pensaras, tal vez esa persona iba distraída, preocupada, ni siquiera me vio. O incluso, no tiene nada que ver conmigo, sigo con mi día. Al cambiar la interpretación, la emoción también cambia. Y ahí está el verdadero poder. La realidad es que las situaciones son neutras, son solo hechos. Pero nuestra mente, sin darnos cuenta, tiñe esos hechos con juicios, les da un significado y decide cómo debemos sentirnos al respecto. Y casi siempre, elegimos el camino del enojo, de la frustración, del esto es injusto. Sin embargo, reinterpretar es un arte que pocos dominan. Significa tomar lo que ocurre y verlo desde otro ángulo, uno que no nos haga daño. Significa preguntarnos, ¿y si esto no es un ataque personal? ¿Y si puedo ver esto desde otra perspectiva? ¿Realmente vale la pena reaccionar? Hay una historia sobre un maestro zen y su discípulo. Caminaban juntos cuando un hombre pasó corriendo y empujó bruscamente al maestro. El discípulo se llenó de furia y le dijo, «Maestro, ese hombre fue grosero. Deberíamos decirle algo». Pero el maestro simplemente sonrió y dijo, «Tal vez tenía prisa, tal vez tenía problemas. Su empujón solo duró un segundo, pero si sigues pensando en ello, te empujará todo el día». Eso es lo que hacemos cuando no reinterpretamos. Nos aferramos a pequeños momentos y los convertimos en gigantescas molestias. Dejamos que nos roben la paz. Pero tú puedes elegir. Puedes dejar de tomarte todo como algo personal. Puedes cambiar la historia que te cuentas. Y cuando lo hagas, notarás que muchas de esas cosas que antes te molestaban simplemente dejan de importar. Porque al final, no es lo que sucede, es cómo decides verlo. Tercera, suelta y avanza. Hay algo curioso en la mente humana. Nos aferramos al malestar como si nos sirviera de algo. Un comentario ofensivo, un mal gesto, una discusión. Pueden habernos molestado solo unos segundos, pero seguimos repitiéndolo en nuestra cabeza una y otra vez. Nos lo llevamos a casa, lo repasamos antes de dormir, lo revivimos como si al hacerlo pudiéramos cambiar lo que pasó. Pero la verdad es simple. Sostener el enojo no te protege, solo te envenena. Piensa en esto. Cuando sostienes un vaso de agua durante unos segundos, no pesa mucho. Pero si lo sostienes durante horas, te empieza a doler el brazo. Y si lo sostienes durante días, tu cuerpo entero se resiente. No es el peso del vaso lo que te agota, sino el tiempo que lo has cargado. Lo mismo pasa con la irritación. Cuando te aferras a lo que te molesta, sigues cargando algo que ya pasó. Te conviertes en prisionero de una emoción que debería haber durado solo un instante. Pero en lugar de dejarla ir, la alimentas, la repites, la refuerzas. Y al final, eres tú quien sufre. Entonces, ¿cómo soltar? Primero, hay que reconocer que el enojo no cambia nada. Si alguien fue grosero contigo, si te hicieron sentir menospreciado, si hubo una injusticia, ¿de qué te sirve seguir repitiéndolo mentalmente? ¿Hace que la situación desaparezca? ¿Te da paz? La respuesta es no. Soltar significa decidir que no vale la pena seguir dándole vueltas. Significa hacer una pausa y decirte a ti mismo, esto ya pasó, no voy a permitir que me siga afectando. Es un acto de inteligencia emocional, pero también de amor propio. Porque cuando te aferras a la ira o la irritación, el único que sigue sufriendo eres tú. La otra persona sigue con su vida sin siquiera saber que estás molesto. Pero tú sigues atrapado en ese estado negativo, consumiéndote por algo que ya no puedes cambiar. Los estoicos lo entendían bien. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra interpretación de ellas. Y si bien no siempre podemos controlar lo que sucede, sí podemos decidir cuánto poder le damos a cada evento en nuestra vida. Así que la próxima vez que sientas que alguien te ha molestado, pregúntate, ¿vale la pena cargar con esto? Si la respuesta es no, suéltalo. Respira profundo y avanza, porque tu paz es más valiosa que cualquier enojo pasajero. Al final, la vida no se trata de ganar cada batalla, sino de saber cuáles ni siquiera vale la pena pelear. Cuarta, la indiferencia inteligente. Hay momentos en la vida en los que nos encontramos con personas que parecen especialistas en provocarnos. Sus palabras, su tono, su actitud, todo parece diseñado para irritarnos.
Pero aquí hay una verdad incómoda. La irritación solo surge si tú la permites. La clave está en desarrollar lo que podríamos llamar indiferencia inteligente. No se trata de ignorarlo todo, ni de fingir que nada te importa. Se trata de elegir en qué vale la pena gastar tu energía y en qué no. Imagina a alguien que te lanza una crítica con intención de hacerte enojar. Puede ser un comentario sarcástico, una burla o incluso un ataque directo. Si reaccionas de inmediato, le das exactamente lo que buscaba, tu molestia. Pero si lo miras, sonríes con calma y sigues con tu vida, le has quitado todo el poder. Porque la indiferencia inteligente es un escudo. Un escudo que te protege de las provocaciones, de las críticas sin sentido, de las actitudes tóxicas de los demás. No significa ser pasivo ni permitir abusos, sino entender que no todo merece tu reacción. Los estoicos lo sabían bien. Marco Aurelio escribió: «Si alguien puede probarme que estoy equivocado, lo escucharé con gusto. Pero si solo está hablando por molestar, su opinión no tiene poder sobre mí». Y esa es la clave. Si algo no te aporta, no te mejora, no te construye, ¿por qué darle atención? Aquí hay una regla simple. Si lo que alguien dice o hace no te afecta en un año, ¿por qué dejar que te afecte ahora? No necesitas demostrar nada a nadie. No necesitas ganar todas las discusiones. No necesitas entrar en cada conflicto. En la vida muchas veces la mejor respuesta es la falta de respuesta. No porque no puedas decir algo, sino porque simplemente no vale la pena. Así que la próxima vez que alguien intente arrastrarte al juego de la irritación, pregúntate: ¿realmente esto merece mi energía? Y si la respuesta es no, entonces guarda tu paz y sigue adelante. Al final, la verdadera fortaleza no está en reaccionar, sino en elegir cuándo ni siquiera es necesario hacerlo. 5. Domina tus reacciones. La mayoría de las veces, la irritación y el enojo no vienen de lo que sucede, sino de cómo reaccionamos ante ello. Nos sentimos provocados, atacados, desafiados, y sin pensarlo, explotamos. Pero aquí hay una verdad innegable. La persona más fuerte no es la que grita más alto, sino la que sabe controlar sus reacciones. Dominar tus reacciones no significa reprimir lo que sientes, sino aprender a canalizarlo de manera inteligente. La diferencia entre alguien que pierde el control y alguien que mantiene la calma no es que el segundo no sienta enojo, sino que sabe qué hacer con él. Imagina que alguien te habla con desdén, te hace sentir menos o intenta sacarte de quicio. En ese instante, tu cuerpo reacciona. El corazón late más rápido, la respiración se agita, los músculos se tensan. La ira sube. Es un mecanismo natural, un instinto de defensa. Pero aquí está la clave. En ese preciso momento tienes un espacio, un segundo en el que puedes elegir. Puedes dejarte llevar y reaccionar de inmediato, decir lo primero que te venga a la mente, alimentar el conflicto. O puedes respirar, darte un momento y responder con inteligencia. Los estoicos llamaban a esto el espacio entre el estímulo y la respuesta. No siempre puedes controlar el estímulo, pero siempre puedes elegir tu respuesta. Y esa elección define el tipo de persona que eres. Hay una regla simple para dominar tus reacciones. Nunca respondas en el calor del momento. Si algo te enoja, antes de hablar, respira. Antes de escribir un mensaje con rabia, espera. Antes de reaccionar, piensa: ¿esto vale la pena? Porque muchas veces, lo que nos hace perder el control no es la situación en sí, sino nuestra falta de pausa. Nos dejamos llevar por la emoción del instante y decimos cosas que luego lamentamos. Pero si te das el tiempo de procesarlo, la perspectiva cambia. Los samuráis tenían un principio. Si te ofenden, espera un día antes de reaccionar. Si aún te molesta, espera otro día. Y si después de 3 días sigue importándote, entonces actúa con sabiduría. La mayoría de las cosas que nos irritan hoy serán irrelevantes en unas horas. Entonces, ¿por qué dejar que nos controlen? Dominar tus reacciones es dominar tu vida. No se trata de negar lo que sientes, sino de usarlo a tu favor. Porque la verdadera fortaleza no está en quien golpea primero, sino en quien mantiene su calma cuando todos los demás han perdido la suya. Así que la próxima vez que sientas que la ira quiere tomar el control, recuerda, tú tienes el poder de elegir tu respuesta, y en esa elección está tu libertad. 6. El espejo de la incomodidad. A veces las personas que más nos irritan no son solo un problema externo, son un reflejo de algo interno.
sin darnos cuenta. Lo que nos molesta en los demás suele ser un espejo de lo que aún no hemos resuelto dentro de nosotros mismos. ¿Te ha pasado que alguien te desespera por su arrogancia, su impaciencia o su falta de consideración? Puede ser porque, en el fondo, hay una parte de ti que lucha con lo mismo. Quizá odias que te interrumpan porque, sin darte cuenta, a veces tú también lo haces. Quizá te irrita la gente que siempre quiere tener la razón, porque hay una parte de ti que también necesita validación. Carl Jung lo llamaba la sombra. Esos aspectos ocultos de nuestra personalidad que negamos o reprimimos, pero que siguen ahí. Y cuando los vemos reflejados en alguien más, nos incomodan, nos sacan de quicio, nos hacen reaccionar. Pero aquí está la oportunidad. Cada persona que nos molesta puede ser un maestro disfrazado. Un maestro que nos muestra sin querer las áreas donde aún podemos crecer. La próxima vez que alguien te irrite, en lugar de preguntarte, ¿por qué es así?, pregúntate, ¿qué me está mostrando de mí? A veces, el problema no es la otra persona, es la lección que nos resiste a aprender. Un ejemplo clásico es el de la impaciencia. Nos frustra cuando alguien camina lento, cuando un amigo tarda en responder, cuando una situación se vuelve más larga de lo esperado. Pero, ¿realmente es la lentitud lo que nos molesta? ¿O es nuestra propia dificultad para aceptar el ritmo de la vida? Si aprendes a ver cada irritación como un reflejo, dejarás de ver enemigos y empezarás a ver oportunidades. En lugar de reaccionar con enojo, puedes tomarlo como una señal. Aquí hay algo en lo que aún debo trabajar. Y cuando logres eso, muchas de esas molestias que antes te afectaban, simplemente perderán su poder. Porque no son los demás quienes te irritan, sino la parte de ti que aún no ha hecho las paces con lo que ve reflejado en ellos. Al final, todo está en ti. 7. ¿En serio molesta? Cierra los ojos por un momento e imagina que tienes en la mano una lupa. Con ella, puedes enfocarte en cualquier detalle que quieras. Ahora, apúntala hacia una pequeña mancha en una pared blanca. De pronto, la mancha parece enorme, como si ocupara todo el espacio. Pero si alejas la lupa, te das cuenta de que en realidad es diminuta, casi insignificante en comparación con el resto de la pared. Así funciona nuestra mente cuando algo nos molesta. Tomamos un detalle, un comentario, una acción mínima, y la magnificamos hasta que parece insoportable. Pero detente y pregúntate, ¿esto realmente es tan importante? La mayoría de las cosas que nos irritan son pequeñas. Una persona caminando lento frente a ti, alguien que olvida saludarte, un mensaje que no llega a tiempo, un ruido molesto en el fondo. Detalles que, si lo piensas bien, no merecen la energía que les das. Porque aquí está la clave. La molestia no está en la situación, sino en la importancia que le das. Piensa en algo que te haya molestado mucho hace un año. Algo que te hizo enojar, que te sacó de quicio. Ahora, míralo desde la distancia. ¿Sigue teniendo el mismo peso o ha perdido su impacto con el tiempo? El problema es que vivimos atrapados en la inmediatez. Todo lo que ocurre ahora parece lo más importante del mundo. Pero si aprendes a ver más allá del momento, si te detienes un segundo antes de reaccionar, te darás cuenta de que muchas de esas molestias son irrelevantes. Un truco para esto es preguntarte, ¿esto me importará dentro de un año? Si la respuesta es no, entonces no merece tu irritación. La vida se vuelve mucho más ligera cuando dejamos de hacer un drama de cada pequeño inconveniente. No todo es un ataque, no todo es una falta de respeto, no todo es una injusticia. A veces, simplemente son cosas que pasan, y que solo afectan a quienes eligen dejarse afectar. Así que la próxima vez que algo te irrite, hazte esta pregunta simple. ¿En serio molesta? Y si la respuesta es no, suéltalo y sigue adelante. Porque al final, tu paz vale mucho más que cualquier molestia pasajera. 8. No es tu problema. Hay una trampa en la que caemos constantemente. Cargamos con problemas que no nos pertenecen. Nos irritamos por la actitud de los demás, por lo que dicen, por lo que hacen, como si fuera nuestra responsabilidad arreglarlo o enfrentarlo. Pero la verdad es que la mayoría de esas cosas no son nuestro problema. Piensa en esto. Alguien llega con una mala actitud. Su energía es pesada. Su humor es terrible. Te habla de mala manera, es grosero, o simplemente parece estar de mal genio. Automáticamente, reaccionas con irritación. ¿Por qué me habla así? Swing, ¿cuál es su problema? Y sin darte cuenta, ahora ese mal humor también es tuyo. Pero haz una pausa. Pregúntate,
¿realmente esto tiene algo que ver conmigo? La mayoría de las veces, la respuesta es no. La gente no actúa por ti, actúa desde su propio mundo interno. Tal vez tuvo un mal día. Tal vez está lidiando con problemas que desconoces. Tal vez simplemente es así. Pero nada de eso es tu responsabilidad. Cuando te das cuenta de esto, aprendes a distanciarte emocionalmente. No es frialdad, no es indiferencia total. Es simplemente saber separar lo que te pertenece de lo que no. Imagina que alguien te intenta entregar una carga pesada, una bolsa llena de piedras. Si la tomas, ahora es tu problema. Si la rechazas, sigue siendo suya. Con la irritación pasa lo mismo. Si no aceptas el problema de los demás, no se convierte en el tuyo. La clave está en observar sin absorber. Si alguien actúa con grosería, déjalo ser. Si alguien está de mal humor, no es tu trabajo cambiarlo. Si alguien quiere discutir, puedes decidir no entrar en ese juego. Tú eliges qué cargas tomas y cuáles dejas pasar. La vida es mucho más liviana cuando entiendes que no tienes que arreglar a nadie, ni responder a cada provocación, ni involucrarte en cada problema. Así que la próxima vez que algo o alguien intente arrastrarte a la irritación, pregúntate, ¿realmente esto es mío? ¿O es un problema ajeno que estoy a punto de cargar? Si no es tuyo, déjalo pasar. Porque la paz comienza cuando dejas de hacerte responsable de lo que nunca estuvo en tus manos. 9. Aprende a calmarte. La irritación es una chispa. Si no haces nada, se apaga. Pero si la alimentas con pensamientos, con palabras, con acciones, se convierte en un incendio. Y antes de que te des cuenta, esa pequeña molestia ha arruinado tu día. Por eso, aprender a calmarte no es un lujo, es una necesidad. Es la diferencia entre ser una marioneta de tus emociones o tener el control de ti mismo. Pero, ¿cómo hacerlo? Primero, detente. La mayoría de las veces, reaccionamos sin pensar. Alguien dice algo molesto, y en un segundo ya estamos respondiendo con la misma energía. Pero si te das solo un instante para respirar antes de hablar o actuar, ya habrás ganado la primera batalla. Segundo, cambia el enfoque. Cuando algo te irrita, tu mente lo magnifica. Te repites lo injusto que fue, lo mal que se comportó la otra persona, lo mucho que te molesta. Pero, ¿qué pasa si en lugar de alimentar ese pensamiento, lo interrumpes? Aquí es donde puedes usar una técnica simple. Sal de la escena mentalmente. Imagina que no eres tú el que está en esa situación, sino alguien más. ¿Qué consejo le darías? ¿Le dirías que reaccione con furia? ¿O que simplemente lo deje pasar? Ese cambio de perspectiva puede hacer una gran diferencia. Tercero, usa tu cuerpo a tu favor. La irritación se siente físicamente. El corazón se acelera, los músculos se tensan, la respiración se vuelve corta. Pero si cambias lo que hace tu cuerpo, tu mente también cambia. Respirar profundo, relajar los hombros, soltar la mandíbula. Todo eso envía una señal a tu cerebro. Estamos bien, no hay peligro. Y la emoción comienza a disiparse. Por último, recuerda la regla de los 5 minutos. Pregúntate, ¿esto me molestará en 5 minutos? ¿En 5 días? ¿En 5 años? Si la respuesta es no, entonces no vale la pena darle tanta importancia ahora. Aprender a calmarte no significa que nunca sentirás irritación. Significa que cuando la sientas, sabrás qué hacer con ella. Y eso es poder. Porque al final, la verdadera inteligencia emocional no es evitar la irritación, sino aprender a soltarla antes de que tome el control. 10. No respondas a la provocación. Hay una verdad incómoda que pocos quieren aceptar. La mayoría de las provocaciones solo funcionan si tú decides entrar en el juego. Piénsalo. Alguien te lanza un comentario sarcástico, una crítica disfrazada de broma, o una actitud que busca sacarte de quicio. En ese momento, tienes dos opciones: reaccionar y alimentar el conflicto, o simplemente no darle el placer de verte perder la calma. Cuando respondes con enojo, estás cayendo justo en la trampa que te pusieron. Estás validando a la otra persona, dándole el control de tus emociones. Pero si decides ignorar la provocación, si no le das más atención de la que merece, el poder sigue siendo tuyo. Los estoicos tenían un principio simple. Si lo que te dicen no es cierto, no tiene por qué afectarte. Y si es cierto, úsalo para mejorar, no para enojarte. Así que la próxima vez que alguien intente provocarte, haz esto. 1.
No muestres reacción inmediata. La gente espera verte alterado. Si no lo consiguen, la provocación pierde su efecto. Segundo, pregúntate: ¿esto realmente merece mi respuesta? La mayoría de las veces, la mejor respuesta es ninguna. Tercero, si decides responder, hazlo con calma. No con sarcasmo, no con ira. Solo con una serenidad que desarme al otro. Una frase poderosa para desactivar provocaciones es simplemente: ok. A veces, eso es todo lo que necesitas decir. Porque al final, quien realmente tiene el control no es quien grita más fuerte, sino quien no necesita gritar para ganar la batalla.